Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 3 capítulos del segundo libro de Samuel. Nos acercamos ya al final de este libro. Estaremos también haciendo el resumen de lo que vimos el día de ayer, que fueron 2 capítulos, el 18 y el 19. Pero antes vamos a orar para entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te vengo, Señor, a rogar que derrames sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para poder escudriñar tu palabra de forma espiritual, de la forma correcta, Señor. Anula nuestra carne y nuestro entendimiento, Señor, y pon sabiduría espiritual sobre nosotros. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender cómo debemos ser obedientes, Señor, a tu palabra para poder ser merecedores de todas tus bendiciones, porque sabemos que las bendiciones vienen de la obediencia. Señor, somos deseosos de recibir esas bendiciones. Ayúdanos, Padre, a obedecerte cada día. Amado Padre, también ayúdanos a eliminar de nuestras vidas todo entretenimiento, todo obstáculo, Señor, que nos aleja de la lectura diaria de tu santa palabra. Tu santa palabra nos alimenta, nos alienta, nos sana, nos restaura, Señor, nos protege. Por eso es necesario que cada día la leamos, Señor, y que cada día nos llenemos de ella para tener armas contra el enemigo. Enemigo como enfermedades, enemigo como el propio Satanás que quiere destruirnos, Señor. Hoy queremos saber, Señor, qué es lo que debemos hacer para defendernos de todos esos ataques de enemigos que siempre están a diestra y siniestra, Señor, buscando nuestra alma. Ayúdanos, Padre, con tu palabra para poder defendernos todo el tiempo. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por estar un día más aquí. Hoy vamos a hacer el resumen de lo que vimos ayer, que fueron tan solo 2 capítulos. El capítulo 18 del segundo libro de Samuel, que habla sobre la muerte de Absalón. David derrota a Absalón en batalla, pero se entristece profundamente por la muerte de Absalón, su hijo. Joab, en contra de la orden de David, mata a Absalón. Y en el capítulo 19 vemos que David regresa a Jerusalén, donde se encuentra con una mezcla de lealtad, de resentimiento entre el pueblo, y perdona a sus enemigos. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que tenemos aquí en esta lista, que son las cosas que podemos aprender de cada lectura. Si aún no tienes tu guía de estudio bíblico, puedes descargarla gratuitamente en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienes aquí debajo. También quiero invitarte a que si quieres colaborar con este canal, puedes unirte. Debajo está un botón donde dice unirme y puedes apoyar este canal. Y saludo a mis socias Raquel y Maribel, que ya están apoyando este canal. Muchas gracias. Bien, abre tu Biblia en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel, sigue la lectura y vamos subrayando. Segunda de Samuel 20. Sublevación de Seba. Aconteció que se encontraba allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó: No tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y preséntate tú también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se tardó más tiempo del que le había sido señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma tú, pues, los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que alcance las ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón cuando les salió Amasa al encuentro. Joab vestía su indumentaria militar y sobre ella llevaba un cinto con una daga envainada pegada a su costado,
la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa como para besarlo, pero Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, y éste lo hirió con ella en la quinta costilla, derramando sus entrañas en tierra. Así cayó muerto sin necesidad de darle un segundo golpe. Después, Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joab se quedó junto a él gritando: «Quien quiera que ame a Joab y a David, que siga a Joab». Amasa, revolcándose en su sangre, yacía en medio del camino. Al verlo, todo el que pasaba se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y todos los de Barim se reunieron y los siguieron también. Y llegaron los otros y los sitiaron en Abel Bet Maaca. Levantaron contra la ciudad un terraplén y ésta quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia gritó en la ciudad: «Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él». Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: «¿Eres tú Joab?». «Yo soy», respondió él. «Oye las palabras de tu sierva», le dijo ella. «Te escucho», respondió él. Volvió ella a hablar y dijo: «Antiguamente solían decir: quien pregunte, que pregunte a los de Abel», y así concluían cualquier asunto. Somos de las más pacíficas y fieles ciudades de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: «Nunca, nunca me acontezca tal cosa que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, sino de un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, que ha levantado su mano contra el rey David. Entregádmelo a él solo, y me iré de la ciudad». «Su cabeza te será arrojada por encima del muro», dijo la mujer a Joab. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con tanta sabiduría que ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Tocó él la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, mientras Joab regresó a Jerusalén junto al rey. Oficiales de David. Así quedó Joab al mando de todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, al frente de los cereteos y peleteos. Adoram como jefe de los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Ira, el jaireo, fue también sacerdote de David. Segunda de Samuel 21. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: «Es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas». Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los Gabaonitas: «¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová?» Los Gabaonitas le dijeron: «No tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que mueran nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré», respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: «De aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová». «Yo os los entregaré», respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Pero tomó el rey a los 2 hijos que Rizpa, hija de Aja, había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de luto
y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rizba, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Beth-san, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra del gigante a David. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el Jusatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segunda de Samuel 22. Cántico de liberación de David. Dirigió David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me envolvieron las olas de la muerte, me atemorizaron torrentes de perversidad, me rodearon los lazos del Seol. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, a mi Dios clamé. Y escuchó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó. Humo subió de su nariz, y de su boca un fuego abrasador que lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y descendió, había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un cerco de tinieblas, oscuridad de agua y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Tronó Jehová desde los cielos, el Altísimo hizo oír su voz. Envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aparecieron entonces los torrentes de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, ante la represión de Jehová, al soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de caudalosas aguas, me libró de un poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi desgracia, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque me amaba. Jehová me recompensa conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha premiado, porque he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté de mi Dios haciendo el mal, pues todos sus decretos están delante de mí, y nunca me aparté de sus preceptos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Jehová me recompensa conforme a mi justicia,
conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y rígido serás con el perverso. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten a los olivos. Tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me sostiene firme en las alturas. El que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doble el arco de bronce. Me diste el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, no vuelvo hasta haberlos acabado. Los heriré y derrotaré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado debajo de mí a mis enemigos, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyera a los que me aborrecen. Clamaron, pero nadie los salvó, también a Jehová, mas no los oyó. Como a polvo de la tierra los molí, como a lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuera cabeza de naciones, pueblo que no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus refugios. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos a mis plantas, el que me libera de enemigos, me exalta sobre los que se levantan contra mí, y me libra del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones y cantaré, oh Jehová, a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para siempre con su ungido David y con su descendencia. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que teníamos para el día de hoy. Vamos a ir resumiendo. En el capítulo 20 del segundo libro de Samuel, vemos que hay una sublevación de un hombre llamado Seba, que es un benjaminita hijo de Bicri. Este hombre hizo un llamado a las tribus del norte, es decir, a las tribus que se resumían con el nombre de Israel, exceptuando a Judá. Y el llamado lo hizo para que abandonen a David, acusándolo de no dar parte a ellos de lo que les correspondía, de lo que habían heredado junto al hijo de Isaí, es decir, junto a David. Y se referían a Isaí de forma despectiva, porque Isaí no descendía de nobleza, aunque David llegó a ser rey. Isaí era un pastor de ovejas. Esto solo reflejaba los celos que tenía este hombre, y además se contagiaron todos los de Israel. Siguieron a Seba, pero Judá permaneció con David. Versículo 1 al 2. En este capítulo se hace mención de las concubinas, de las 10 concubinas que se quedaron al cuidado del palacio, de las cuales Absalón abusó. Dice que se quedaron ahí como encarceladas más o menos, y que David las seguía manteniendo, pero tenían una vida como de viudez. Nunca más las volvió a tomar. Versículo 3. David ordena a Amasa, el nuevo capitán elegido de su ejército, que se prepare para ir tras Seba, hijo de Bicri, en 3 días. Como Amasa tardó más, le dio la orden a Abisai, su otro capitán, que haga este encargo. Y salió junto a Joab, los cereteos, los peleteos y todos los hombres de Joab, tras Seba, el hijo de Bicri. Versículo 4 al 7. En el camino a la batalla apareció Amasa, y Joab lo saludó amistosamente, pero no se dio cuenta Amasa de que Joab traía un puñal en la otra mano, y al tirar de su barba para besarlo en forma de saludo, le clavó el puñal, dice la palabra de Dios, que en la 5ª costilla, y en ese momento cayó muerto. Versículo del 8 al 10. Amasa quedó tirado en medio del camino, y uno de los soldados le tapó con una capa. Versículo del 11 al 13. Luego Joab y todos sus hombres fueron tras Seba, que llegó a Abel Bet Maaca.
donde fue rodeado por Joab, que luchaba contra los hombres por derribar la muralla. Pero aparece una mujer sabia, dice la palabra de Dios, que gritaba que quería hablar con Joab. Esta mujer le dijo a Joab que por qué quería destruir la ciudad. Joab le dijo que no era esa su intención, pero que Seba estaba ahí y que era un hombre que se había levantado contra el rey David y que si lo entregaban, él se iría. La mujer le dijo, ok, te lo vamos a entregar. Entró y habló con toda su sabiduría con el pueblo. Finalmente el pueblo cortó la cabeza de Seba y dice que se la lanzaron por la muralla. Finalmente Joab tocó la trompeta para que todas sus tropas se retiraran y volvieron a Jerusalén a ver al rey. Versículo 14 al 22. Aquí vemos el segundo gabinete de David, el segundo equipo de gobierno. Tenemos que como Amasa murió, Joab quedó nuevamente como jefe de su ejército. Benaía quedó al mando de los cereteos y los peleteos. Recuerden que estos son ejércitos extranjeros que eran fieles a David. Adoram quedó sobre los tributos, sobre los trabajos forzados. Seba era el escriba o secretario o cronista. Ira era el sacerdote de David. Versículo 23 al 26. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel vemos que el reinado de David lleva sufriendo durante 3 años consecutivos hambruna. David consulta al Señor cuál es la razón por la cual están pasando esta hambruna. El Señor responde que es por el crimen que Saúl cometió contra los gabaonitas. Aunque no se registra específicamente cuál es el crimen que cometió Saúl, se puede llegar a pensar que fue cuando Saúl hizo la matanza en Nob. Esto lo leímos en 1 de Samuel 22. Podría ser esta la razón o algún otro crimen que no se registró escrito aquí en la Biblia. Sea cual sea el crimen que Saúl cometió, Saúl rompió el pacto que Israel había hecho de no tocar a los gabaonitas, que aunque no eran una tribu israelita, eran una tribu vecina. Versículos 1 al 2. Este pacto que hicieron de no tocar a los gabaonitas lo leímos en el libro de Josué, capítulo 9, de los versículos 3 al 27. David convocó a los gabaonitas y les preguntó qué podía hacer por ellos para reparar el daño que había hecho Saúl. Ellos respondieron que no querían el dinero de Saúl, pero pidieron 7 descendientes de Saúl para colgarlos públicamente. Aunque David respondió que lo haría, tuvo misericordia de Mefiboset por el pacto que tenían entre él y Jonatán. Recuerden que este pacto lo hicieron en presencia del Señor, hicieron el juramento, por lo tanto David no quería quebrantarlo. Versículo del 3 al 7. Pero David mandó a apresar a los hijos de Saúl, 2 de Rispa y 5 de Merab. Los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron. Versículo del 8 al 9. Rispa hizo una vigilia cuidando de que las aves carroñeras no tocaran a los cadáveres mientras estaban colgados. Tendió en el suelo algo y se acostó ahí y hacía vigilia para que nadie toque los cuerpos. Esto lo hizo hasta que llegó por fin la lluvia, y una vez que llegó la lluvia, la hambruna llegaba a su fin. Versículo 10. Al enterarse David de lo que había hecho Rispa, mandó a buscar los huesos de Saúl y de Jonatán y de los hombres que habían colgado, y los sepultó todos en la tumba de Cis, padre de Saúl. Versículo del 11 al 14. Los filisteos vuelven a la carga contra Israel. David también había salido en ese día a esa guerra y quedó agotado. Uno de los gigantes, que era filisteo, casi mata a David con su lanza. Salió en su ayuda Abisai y mató al filisteo, evitando la muerte de David, por supuesto. Los soldados de David le juraron que no le volverían a permitir salir con ellos para evitar que lo maten. Versículo del 15 al 17. A continuación, entre los versículos 18 al 22, se relatan de forma breve las diferentes batallas contra los filisteos y la muerte de 4 gigantes en manos de los oficiales de David. Como les digo, esto lo leemos entre los versículos 18 al 22. En el capítulo 22 del segundo libro de Samuel vemos que David compone un cántico al Señor, un salmo de alabanza a Dios por la liberación de sus enemigos. Este salmo es el mismo que el Salmo 18, con unas pequeñas
variantes, pero si los comparamos dicen prácticamente lo mismo. En este cántico se pueden diferenciar dos partes que a su vez están divididas en 3 secciones cada una. La primera parte tiene estas secciones. David alaba a Dios por su salvación, versículos del 2 al 4, es decir, hace una alabanza, primera sección. La segunda sección vemos la liberación de David que viene de Dios, versículos del 5 al 20, es decir, hay la sección de liberación. Y la tercera sección de la primera parte habla sobre la razón del por qué el Señor libró a David, versículos del 21 al 25. Vemos en la primera parte las 3 secciones: alabanza, liberación y razón. Ahora vamos a ver la segunda parte que como que se cambia el orden, aunque es lo mismo. Del versículo 26 al 30 vemos la razón por la cual David fue librado. Del versículo 31 al 46 vemos la liberación, es decir, que la liberación viene de Dios. Y del versículo 47 al 51 vemos la alabanza. David alaba a Dios por su liberación. Empieza con alabanza y termina con alabanza. Eso es lo que vemos en el capítulo 22. Y bien, así terminamos con el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Gracias a todos por estar una vez más aquí. Hoy vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy las gracias, la honra y la gloria, amado Padre, por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra un día más, porque tú no nos abandonas, Señor, tú nos sostienes, tú nos fortaleces, tú nos das la vida, Señor. Gracias, amado Padre. Tú nos restauras de donde quiera que estemos, Señor. No dependemos de nuestras fuerzas, sino de las tuyas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en ti, porque es la única forma de sujetarnos, Señor. No dependemos de nuestra fuerza ni de nuestro entendimiento, sino de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, seguir así, para avanzar cada día más en este ministerio de lectura bíblica diaria, que para mi ayuda y para la ayuda de los que están del otro lado de la pantalla es necesario para poder conocer nuestro propósito en esta vida, el propósito que tú tienes para nosotros. ¿Cómo debemos obedecer tu palabra? ¿Qué debemos rechazar? ¿Qué debemos poner por obra? Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra de forma espiritual y no con nuestra carne ni en nuestro entendimiento. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.